Buenas a todos, soy Adam Martín, bienvenidos a 3dcollective.es. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo conseguir efectos de desenfoque de lente en postproducción. Este es un efecto que cada vez se hace más directamente con el motor de render y lo calculamos durante el proceso de render. Pues porque cada vez los motores de render funcionan mejor, van más rápido y cada vez disponemos de máquinas con mayor potencia para hacer nuestros cálculos. Sin embargo, creo que puede ser interesante que sepamos cómo utilizar estas técnicas de postproducción por si en alguna ocasión necesitamos hacer estos efectos de desenfoque usando After Effects, por ejemplo, o Photoshop. Es importante recalcar que el efecto que conseguimos directamente en el motor de render es muy difícil de superar, pues porque es más realista. Es difícil que el usuario cometa errores desde el punto de vista fotográfico por desconocimiento de cómo funciona una cámara o simplemente porque exageramos o nos quedamos cortos en el desenfoque. Mientras que al hacerlo en postproducción estamos bastante limitados. Primero, por nuestra propia experiencia, si no tenemos muchos conocimientos de fotografía, podemos crear desenfoques muy irreales y dar la sensación de que se pierde quizá la escala y puede afectar negativamente a nuestro trabajo, pero también tenemos limitaciones técnicas, porque el desenfoque que hacemos en postproducción depende de una serie de elementos adicionales que nos vamos a renderizar. Y sobre una imagen plana que no sea Deep Compositing, que no vamos a cubrir en este tutorial, a veces es difícil hacer el desenfoque de elementos que estén en primer plano, porque el ordenador no tiene información de lo que hay detrás de ese elemento y por lo tanto no lo va a poder desenfocar correctamente. Como ya os digo, esto se puede solventar con técnicas de composición digital un poco más avanzadas como Deep Compositing, pero eso complica un poco el workflow. De manera que nosotros nos vamos a centrar en cómo hacer un desenfoque de este tipo, un desenfoque con un plano de ZDep usando After Effects y luego veremos alternativas que podemos tener dentro de Photoshop. Antes de que comencemos a familiarizarnos con los distintos plugins y las distintas maneras de generar nuestra profundidad de campo en postproducción, es importante que entendamos primero varios conceptos sobre cómo debemos de generar estos pases de profundidad y los diferentes tipos de pases de profundidad que podemos encontrar. Podemos normalmente hablar de dos grupos muy diferentes de pases de ZDep o de profundidad. Uno sería el clásico pase de ZDep que imagino que todos conocéis, que sería una cosa como esta que tenemos aquí, que recoge la distancia a la que están los píxeles de la imagen en relación a la cámara. Cuanto más blanco sea el color que tenemos en este pase, más cerca están esos píxeles de la cámara y cuanto más negro, más lejos están de la cámara. Este es un pase que se llama normalizado. ¿Por qué? Porque nuestro rango de valores está normalizado entre el 0 y el 1. Todos los valores de los píxeles de esta imagen van de 0 a 1 como máximo. Así es como viene configurado por defecto el pase de ZDep. Y así es como usualmente necesitamos nuestro pase de ZDep. Como contrapartida a este pase normalizado, tendríamos un pase absoluto, donde en lugar de tener valores que van solamente desde 0 hasta 1, por ejemplo, si esta tetera está a 100 centímetros de mi cámara, los píxeles de esta tetera tendrían un valor de 100. Y si este cilindro está a 200, tendrían un valor absoluto de 200. Ese tipo de pases técnicos se pueden utilizar con otros propósitos en composición digital, pero para la mayoría de plugins que vamos a utilizar que hacen el desenfoque en postproducción, necesitamos un pase normalizado de 0 a 1 que cubra el rango de nuestra escena. También hay que entender la diferencia entre un pase de profundidad con anti-aliasing y un pase de profundidad sin anti-aliasing. Si os fijáis bien, por ejemplo, en esta imagen, estos valores de píxel del anti-aliasing no están ni en la tetera ni en el fondo. Son unos valores que el anti-aliasing ha generado intermedios para que visualmente esta imagen no quede con dientes de sierra. Sin embargo, a la hora de generar la profundidad de esos píxeles, si yo tengo un pase como este, por ejemplo, con anti-aliasing, estos valores de aquí en realidad pertenecen a un plano que está muy detrás
de la profundidad a la que está mi tetera. De manera que esto me puede generar problemas. Normalmente no hay ningún software de desenfoque que pueda conseguir que, por ejemplo, si tengo un elemento en primerísimo primer plano, ese elemento quede bien desenfocado. A menos que, como veréis en el tutorial de hoy, los separemos por planos, que es como normalmente se suele hacer. Pero por regla general suele ser recomendable que nuestro pase de ZDEP no tenga anti-aliasing, para evitar que estemos desenfocando con valores irreales píxeles que en realidad no pertenecen a un plano concreto, porque si os fijáis, estos grises oscuros en realidad para el programa es como si estuvieran muy lejos de la cámara y en realidad pertenecen a la tetera que está muy cerca de la cámara. Ahora veremos cómo se configuran estos pases. Y otra cosa importante que tenemos también que entender es que hay algunas aplicaciones que en lugar de utilizar un pase de profundidad normalizado, utilizan un pase de desenfoque, que es un concepto diferente. En este pase de profundidad, lo que tenemos registrado en la imagen en una escala de blanco a negro es la distancia a la que están los píxeles de la cámara. Mientras que en un pase de desenfoque lo que tenemos que registrar es cuánto desenfoque hay que aplicarle a cada uno de los píxeles de la imagen. Y sería algo más como esto que os voy a mostrar ahora. Sería un pase de este estilo, que le dice al software desde este punto hasta este punto está desenfocado, esta zona negra está completamente enfocada, aquí no apliques ningún tipo de desenfoque y luego desde este punto hasta el fondo vuelve a desenfocar. Son pocos los programas que utilizan pases de desenfoque en lugar de pases de profundidad, pero es muy importante que lo entendáis, porque si no, posiblemente vais a conseguir resultados muy raros, muy malos, y no vais a saber el por qué, ¿vale? Esto sería, por ejemplo, si yo le quiero aplicar un pase de desenfoque y quiero utilizar esto como máscara. Por regla general, la mayoría de las aplicaciones que vamos a utilizar, y todas las que yo voy a utilizar en el día de hoy, usan un pase de profundidad normalizado sin anti-aliasing. Ahora que ya sabemos las diferencias entre los distintos pases de profundidad que podemos encontrar, vamos a ver cómo configurarlos dentro de nuestro programa de 3D. En este caso voy a utilizar 3D Studio Max y V-Ray, pero la verdad es que es prácticamente igual para cualquier software. Aquí tenemos esta escena que es súper sencilla, ahora trabajaremos con unas escenas un poco más complejas, pero para estos ejemplos esta nos viene bastante bien. Tenemos varios elementos a distintas profundidades en relación a la cámara. Primero vamos a crear un pase de profundidad normalizado, que es el más típico y el que vamos a utilizar en el 99% de las situaciones. Para hacer esto tenemos varias opciones. Podemos simplemente dentro de las opciones de V-Ray añadir nuestro pase de ZDEP, que es este que tenemos aquí abajo, y configurar manualmente una distancia mínima y una distancia máxima, a partir de la cual tendríamos el negro a partir de 500 centímetros y si está en 0, pues llegará hasta la cámara. Esta es una manera de hacerlo que puede funcionar, pero que requiere que por cada cámara que yo tengo en la escena tenga que crear un pase de ZDEP diferente o tenga que reconfigurar el pase de ZDEP. Si yo quiero que sea la cámara la que genere estos valores, lo podemos hacer utilizando los valores de Clipping Plane. Lo activamos primero simplemente para configurarlo y luego lo podremos desactivar. Vamos a activarlo y simplemente vamos a configurar el clipping para que cubra los elementos de mi escena. Esto lo podéis hacer desde la vista de cámara y aseguraros de que no estáis recortando nada, porque si yo recorto, por ejemplo, este elemento, aquí voy a tener una zona blanca empastada, que no me va a poder permitir tener un buen desenfoque. Entonces simplemente lo voy a colocar pues para que cubra justo la profundidad de mi escena. Recordad que aquí no estamos buscando valores absolutos, sino un mapa normalizado que cubra el rango justo de mi escena. Luego será el software el que se encargue de lo demás. Y para los valores más lejanos, pues lo mismo. Nos cubrimos el rango de nuestra escena. Ahora ya lo podríamos desactivar, pero en nuestro pase de ZDEP vamos a ponerle sin anti-aliasing. Para desactivar el anti-aliasing tenéis que desactivar esta pestaña de aquí. Y ahora en lugar de ponerle los datos manuales, simplemente marcamos esta pestaña para que los valores sean
los que hemos puesto aquí. Fijaros que lo podemos desactivar y ahora cuando hagamos nuestro render, nuestro pase de ZDEP va a tener los valores de desenfoque que se corresponden con esos parámetros de clipping. Esto es muy interesante porque así podemos tener 20, 30, 40 cámaras en la escena y cada una de ellas cuando rendericemos va a generar un pase de profundidad completamente distinto sin necesidad de que nosotros lo tengamos que configurar. Os recomiendo cuando queráis trabajar el desenfoque en postproducción que además de vuestro pase sin anti-aliasing os rendericéis un segundo pase y este sí con anti-aliasing. ¿Por qué? Porque este pase, por ejemplo, no es bueno para utilizarlo como una máscara de profundidad y añadir niebla. O no es bueno para utilizarlo como una máscara de profundidad y retocar el contraste de los píxeles más cercanos, por ejemplo. De manera que vamos a utilizar este otro y a este sí que le vamos a poner anti-aliasing. Dejaríamos marcada esta pestañita de aquí. Para generar un pase de desenfoque, recordad que no es lo mismo pase de profundidad que pase de desenfoque, necesitaríamos generar dos pases de profundidad y combinarlos posteriormente. Un pase de profundidad para el desenfoque cercano y otro pase de profundidad para el desenfoque lejano. Os voy a comentar cómo se hace, aunque normalmente no lo vamos a utilizar. Lo que podríamos hacer es recurrir, por ejemplo, a páginas web que nos permitan calcular los distintos rangos de desenfoque o de enfoque cuando, por ejemplo, con una cámara full frame, que es la que tengo configurada ahora mismo en mi 3D Studio, de 40 milímetros enfocando a 190 centímetros, voy a tener estos valores de desenfoque. Si no sabéis muy bien cómo funciona una cámara de fotos, tengo varios tutoriales de fotografía aplicada a V-Ray que os recomiendo que veáis porque ahí explico muchos de estos conceptos. Y entonces ahora aquí ya tenemos dos rangos. Un rango será el que va desde 0 hasta 167, que va a ser nuestro pase de desenfoque cercano, y luego otro que va a ir desde 221 hasta algo que esté muy lejos, que va a ser nuestro pase de desenfoque lejano. Los configuraríamos aquí. Simplemente dos pases de ZDEP, a este le podemos llamar por ejemplo de esta manera y estos ya los configuraríamos a mano y les pondríamos estos valores que hemos visto por ejemplo en esta página o los podríamos calcular de otra manera. Esto es solamente un ejemplo. 167, de manera que le ponemos aquí 167 y crearíamos otro pase y a este le llamamos lejano y le ponemos los valores que teníamos también en esta página web, 221, más o menos. Como no lo vamos a usar, me vale simplemente con que entendáis el concepto. Y tal vez le podemos poner una cosa así, o un poquito menos. Y ahora cuando hagamos nuestro render, pues vamos a tener un pase de desenfoque, recordad, para la zona cercana a la cámara, y otro pase de desenfoque, perdón, hay que invertirlo o hay que quitarle el invertido para que funcione correctamente. Este segundo pase les desmarcamos esta pestañita de aquí. Y ahora tenemos un pase de desenfoque cercano y un pase de desenfoque lejano. Cuando los combinemos los dos en postproducción, entonces obtendremos nuestro desenfoque final. Ya os digo, se puede hacer de esta manera, es un poco más complicado porque requiere dos pases, posiblemente en postproducción se os va a complicar un poco la situación y tenéis menos margen de maniobra. Si decidís cambiar de opinión, este tipo de pases es más difícil de modificar que un pase lineal de profundidad, donde simplemente modificando el contraste o modificando con unas curvas ese pase o con un gamma, podríamos alterar la profundidad. De manera que ya sabéis cómo se hace, pero normalmente nosotros vamos a necesitar un pase de este estilo. Los programas que vamos a utilizar, o mejor dicho, los plugins que vamos a utilizar durante este tutorial para hacer el desenfoque son principalmente dos. Vamos a ver sobre todo Lenskere, que es un plugin para After Effects. También lo podéis encontrar para Photoshop, pero a mí no me gusta la versión de Photoshop. Me gusta sobre todo la versión de After Effects. Es un plugin bastante viejo, pero aún así no he podido encontrar un plugin que haga todo lo que hace lo bien que lo hace. Luego tenemos una opción muy interesante que es Dove Pro para Photoshop, que funciona también bastante bien,
pero que tiene algunas limitaciones. La primera de ellas es que no podemos trabajar en 32 bits y la segunda de ellas es que nuestro pase de profundidad tiene que ser pues, un BMP de 8 bits. Hay algunas cosas que no me terminan de convencer, pero es una muy buena opción para Photoshop. Si no, por la razón que sea, no tenéis After Effects o no podéis permitiros este plugin de Lensker, aunque la versión de Photoshop es mucho más económica que la de After Effects, Dove Pro podría ser una alternativa. No os recomiendo las opciones de desenfoque nativas ni de After Effects ni de Photoshop, porque no ofrecen buenos resultados. Las opciones nativas de Nuke, por ejemplo, sí que nos ofrecen muy buenos resultados de desenfoque, pero Photoshop y After Effects nos proporcionan unos desenfoques muy artificiales, demasiado como pues, el típico desenfoque gaussiano de Photoshop, que no es muy bonito en mi opinión. El de After Effects está un poquito mejor, pero aún así no llega a la altura que llega Lensker, que es el que vamos a utilizar para que entendáis un poco cómo sería la dinámica de trabajo. Tenemos aquí una escena, estamos trabajando en la postproducción de este proyecto, imaginaros, y vamos a hacerle un pequeño desenfoque. Una cosa muy importante que tenemos que entender a la hora de hacer desenfoques, y esto ya lo he explicado en varias ocasiones en este canal, es que todos los efectos de desenfoque, ya sean desenfoques de profundidad, desenfoques de movimiento, etc., se hacen siempre mejor sobre imágenes de 32 bits. Porque de esa manera vamos a tener los valores de luminosidad por encima de 1 en los especulares. En estas zonas de aquí, por ejemplo, en estas hojitas que están blancas, en realidad hay valores de luminosidad muy por encima de 1. Y esto significa que cuando yo las desenfoque en 32 bits, aquí voy a tener un bokeh mucho más bonito, con unas perlas muy intensas que van a ser muy importantes para conseguir el desenfoque fotográfico. Sin embargo, si le aplico a esto el desenfoque en 16 bits o en cualquier cosa que no sea un sistema de trabajo lineal, ya no voy a tener información por encima de 1, de manera que al desenfocar estos píxeles pues se van a apagar, van a perder luminosidad. Ahora os lo mostraré en un momento, ¿vale? De manera que ya tengo aquí preparado todo lo que necesitamos, tenemos aquí un pase de profundidad, tenemos nuestra escena que tiene 4 chorradas de postproducción, le hemos metido uno de mis LUTs para quitarle este aspecto de render lineal con este contraste tan marcado y estos colores tan exagerados, y simplemente pues hemos hecho una postproducción muy básica. Y ahora vamos a añadirle el efecto de desenfoque. Lo tenéis aquí, estoy utilizando Lensker, vamos a añadírselo y vamos a ver qué opciones de configuración tenemos dentro de este filtro. El más importante probablemente es el radio. Esto lo que nos permite configurar es el radio de desenfoque. Cuanto más alto sea este parámetro, mayor va a ser el desenfoque. Y aquí está ocurriendo una cosa muy curiosa. Como yo estoy trabajando en 32 bits, este software tiene por defecto marcada esta opción de Gamma Correction, porque está pensado también para poder ser usado sobre imágenes que no sean de 32 bits. Pero como yo ya estoy trabajando sobre una imagen de 32 bits, no necesito Gamma Correction, de manera que para conseguir un resultado correcto tengo que desactivar esa opción. ¿Cuándo podría ser útil esto? Cuando, como os dije antes, no estamos trabajando en 32 bits y queremos emular el resultado de 32 bits, pero no va a ser igual. Si os fijáis, si simplemente, por ejemplo, lo conecto detrás de mi LUT, que ya va a haber comprimido el rango dinámico, como veis el resultado ya no tiene nada que ver. Y aunque yo active la corrección de gamma para intentar rescatar esos especulares, no se parece absolutamente en nada. Es mucho más plano el desenfoque, el bokeh ya no es tan bonito. Pasa lo mismo, ya os digo, con efectos de motion blur, por ejemplo. Y es una de las razones principales para trabajar en 32 bits. Vale, ya tenemos entonces un desenfoque. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a configurarlo mirando diferentes opciones que tenemos aquí. Vamos a ir explorando primero esta que quizás es una de las más interesantes de este software, que es el iris. Para poder visualizar solamente la capa de iris o el efecto en el que me estoy concentrando, en lugar de poner aquí normal blur, que sería mostrar el resultado final, le voy a decir que me muestre el iris, que es pues la forma de la apertura del diafragma. Esto depende del objetivo que yo esté utilizando para hacer la fotografía. En este caso está puesto redondo completamente. Esta es una característica que tienen los diafragmas modernos, que tienen muchos más elementos mecánicos y entonces pues mantienen un círculo perfecto casi siempre.
Sin embargo, si yo, por ejemplo, quisiera emular un obturador o un diafragma, mejor dicho, más antiguo, necesitaría, pues quizás, vamos a hacer una cosa así, ¿no? Vamos a ponerle 5 espadas a este diafragma para que nuestro desenfoque tenga esta forma en el bokeh. Y ahora, si os fijáis, si nos vamos a mostrar el resultado final, nuestro desenfoque ya no tiene esos círculos perfectos, sino que tiene esta forma que nos recuerda a cámaras un poco más antiguas. Y yo puedo seguir configurando este iris. Puedo, por ejemplo, hacer que el borde sea un poquito más brillante que la parte central, que esto es algo que ocurre a veces en algunos objetivos antiguos. Se pierde luminosidad en el centro. Vamos a hacer una cosa como esta. Y también podría incluso modificar, por ejemplo, el aspect ratio para simular, pues no sé, lentes anamórficas o algo similar. Vamos a hacerlo para que podáis ver la diferencia. Y ahora, si nos vamos a Normal Blur, esto tarda porque es una imagen muy grande, es una imagen bastante grande y está renderizada, pues no sé, a 4 o 5K, entonces el software tarda un poco en hacerlo. Y como veis, pues aquí ya tenemos un efecto mucho más interesante. Quizás, aquí me he pasado, ¿vale? Vamos a ponerle un poquito menos de diferencia de color entre la zona exterior, es al revés, entre la zona exterior y la zona interior para que no quede tan artificial el desenfoque. Quiero simplemente que sea un poquito más sutil. Y quizá una cosa así. Y como veis, esto automáticamente nos da un resultado bastante interesante. Si quisiéramos seguir llevando esto más allá y en lugar de tener este desenfoque tan perfecto, porque no deja de ser un pentágono medio distorsionado, pero sigue siendo muy liso, no tiene textura, no tiene esa característica orgánica que tiene a veces el bokeh. Lo que podríamos hacer es, en lugar de utilizar unas configuraciones manuales, podríamos introducirle una imagen directamente a nuestro software. Para eso os voy a compartir un enlace en la descripción de este vídeo, donde pues, un autor se ha encargado de hacer fotografías con varios objetivos y pues podéis encontrar diferentes texturas que luego vamos a poder utilizar para simular este desenfoque, ¿vale? Todas estas os pondré el enlace para que podáis descargarlas. Y esto es un poco lo que estamos buscando, si os fijáis, estas imperfecciones en nuestra lente, ¿vale? Que son como más orgánicas. Y simplemente vamos a cargar una. Voy a cargar una en mi proyecto, que sería esta, es como pues eso, un iris un poquito más complejo. Y lo ponemos en nuestra composición, podemos desactivarla, no importaría. Y ahora simplemente dentro de nuestro efecto de desenfoque, cargamos nuestro iris. Va a tardar un poquito porque ya os digo que es un efecto bastante complejo. Y como veis ahora nuestro desenfoque es mucho más interesante, es más orgánico. Tiene una característica más fotográfica, si lo queremos decir así. Por último, ahora que ya más o menos hemos jugado un poco con el desenfoque, lo que nos podría interesar es que no esté todo desenfocado, porque ahora mismo pues está todo desenfocado. Para decirle qué zonas queremos desenfocar más y qué zonas queremos desenfocar menos, utilizamos nuestro pase de profundidad, que es este que tenemos aquí, que ya nos hemos renderizado previamente. Este pase de profundidad simplemente se lo cargamos como pase de profundidad en el plugin. Y aquí le cargamos nuestro ZDEP. Y este plugin en concreto tiene un sistema de enfoque que consiste en, con esta cruceta de aquí, decimos quiero enfocar en esta silla, por ejemplo, y él se va a encargar de calcular el resto. Y ahora tenemos nuestro fondo desenfocado y nuestra silla enfocada. Si os fijáis, pues esto nos da un desenfoque bastante interesante. Aún así, no va a ser nunca perfecto. Aquí, si os estáis fijando, si nos fijamos con detenimiento, puede que veamos bordes extraños, ciertos halos. Y esto no se puede solucionar. Es muy difícil de solucionar cuando tengo que imaginarme o cuando el software se tiene que inventar lo que hay detrás de la silla, ¿vale? Este es un problema que de una o de otra manera va a estar presente siempre. Y cuando sea muy exagerado, que es el siguiente ejemplo que vamos a ver, tendremos posibilidades de solucionarlo separando nuestro render en diferentes planos. Dentro de este plugin, lo único que nos falta por ver es cómo controlar la zona enfocada. En lugar de esto, ahora voy a poner aquí, por ejemplo,
Sharp Zone, que sería, me está mostrando qué zona de todo el render es la que está enfocada. Como yo marqué esa silla, pues me ha enfocado un trocito y todo lo demás está desenfocado. Si yo marco, por ejemplo, esta otra silla de aquí, pues me va a marcar esta zona de aquí. Si yo quiero ensanchar o acortar esta zona, lo que puedo hacer es cambiar la gama. Cuando cambiéis la gama vais a tener que reenfocar con el plugin. Si aumento este valor, estrecho la zona enfocada, y si lo disminuyo, por ejemplo, vamos a exagerarlo mucho, aumento la zona enfocada, ¿vale? Luego tengo maneras de controlar cómo de profundo es el campo o la profundidad de campo. Vamos a ver ahora el resultado final. Y ahora, como veis, he conseguido mantener enfocado pues toda la mesa y he desenfocado solo un poquito el fondo. Pero aunque es muy sutil, nos ha añadido mucho a la imagen, porque de otra manera era muy confuso. Cuando todo está perfectamente enfocado, especialmente la vegetación, se traduce en mucho ruido visualmente. Entonces nos interesa desenfocarlo, aunque sea un poquito. Para este tipo de situaciones, el desenfoque de profundidad en postproducción funciona perfectamente. Cuando no tengo una diferencia de enfoque brutal entre el primer plano y el plano que hay detrás. En esas ocasiones funciona. Vamos a ver ahora un ejemplo donde no nos va a funcionar igual de bien. En esta ocasión tenemos una imagen diferente donde nuestro objetivo es conseguir algo más o menos parecido a esto. Esto es un render donde directamente en el render ya he hecho el desenfoque, que es una cosa que os recomiendo al menos como referencia. Por ejemplo, podéis renderizar una versión con mucho ruido, una versión de prueba de vuestro render con el desenfoque de cámara, y luego podéis intentar imitar ese desenfoque en postproducción. Ya os digo que a día de hoy es muy habitual utilizar el desenfoque de cámara directamente en el motor de render, pero si queréis hacerlo en post, os recomiendo que tengáis una buena referencia o que tengáis mucha experiencia en fotografía. Entonces yo quiero conseguir un resultado como este, pero en postproducción. Y entonces tengo esta imagen renderizada. Tenemos, como siempre, unos ajustes básicos de postproducción, que son un LUT y unas pequeñas curvas. Y lo que vamos a hacer ahora es vamos a intentar hacer lo mismo que hemos hecho antes en nuestro exterior. Vamos a intentar, con este plugin de Lenskere, introducir nuestro desenfoque. Vamos a hacer lo mismo, vamos a empezar primero configurando una cantidad de desenfoque para poder verlo y luego ya le configuraremos dónde queremos este desenfoque. En este caso, como esta imagen es un render que ya está comprimido, ya no estamos trabajando con un render lineal. De manera que en este caso en concreto, si os fijáis, tener marcada esta pestaña no provoca los problemas que nos provocaba en la versión anterior. Y ahora simplemente aquí vamos a configurar un iris, aprovechamos también para repasar esto un poquito más. Vamos a poner un iris quizás bastante redondo, porque no siempre nuestra cámara tiene que ser una cámara de hace 60 años, nosotros también podemos hacer fotos con cámaras más modernas, pero bueno, vamos a intentar enriquecer un poco visualmente lo que estamos haciendo. Vamos, por ejemplo, a configurar esto un poquito más, así tal vez, y vamos a ponérselo, yo creo que así nos puede funcionar, esto ya sería suficiente. Y ahora vamos a intentar simplemente cargarle nuestro pase de desenfoque. Vamos a cargárselo. Y vamos a intentar enfocar, por ejemplo, aquí al fondo, ¿no? Que es donde teníamos enfocado en nuestro original. Si os fijáis, así a simple vista, si lo vemos desde lejos, pues bueno, no está del todo mal. La verdad, hemos conseguido algo parecido, pero si os fijáis en los bordes, es muy distinto el resultado. Fijaros que aquí se nota sobre todo, ¿no? El software no puede inventarse lo que hay detrás de esta hoja. No tiene esa información, porque, bueno, podríamos tenerla si estuviéramos trabajando con Deep Compositing, pero en una imagen normal y corriente no tenemos esa información. De manera que es inevitable que tengamos este tipo de problemas en los bordes cuando la diferencia de enfoque es tan grande entre el primer plano y el fondo. Si fuera un desenfoque progresivo y no fuera tan bestia como está en esta imagen, no pasaría nada y en postproducción se pueden conseguir cosas fantásticas. Pero en un caso como este, nunca vamos a poder conseguir
buenos resultados directamente utilizando una sola capa en postproducción, ¿vale? Esto es una cosa que tenéis que entender. El desenfoque en postproducción tiene grandes limitaciones. Para solventar estas limitaciones, o lo hacemos en la cámara de V-Ray o usamos Deep Compositing. ¿Cómo podríamos solucionar esto si aún así yo quiero renderizar esto sin desenfoque y controlarlo en postproducción? Ya os he hablado de esto en alguna ocasión, ya hicimos un tutorial donde os muestro cómo separar el render en dos planos diferentes, renderizarlos por separado y de esa manera poder desenfocarlos también por separado. Para este otro ejercicio lo que hemos hecho es separar nuestra planta en primer término de nuestro fondo. Si os fijáis, tenemos un render que tiene nada más que la planta y luego tenemos otro render que tiene nada más que el fondo. Para conseguir esto se puede hacer de muchas maneras. Hay un tutorial en el canal donde ya os he explicado algunas formas de hacer esto. En este caso, he renderizado el fondo sin la planta y como esta planta no causa ninguna sombra, no se ve ningún reflejo y tengo la garantía de que la puedo separar, pues simplemente luego hago un render select de la planta. Evidentemente hacer esto significa que voy a incrementar los tiempos de producción porque voy a tener que renderizar un segundo pase. De manera que si el tiempo que añade el efecto de desenfoque de la cámara hecho en V-Ray es menor que el tiempo que yo voy a perder en hacerlo en postproducción, no merecería la pena. Pero esto es algo que yo he hecho mucho, por ejemplo, en animaciones. Cuando tenemos animaciones muy largas y queremos ajustar al milímetro los tiempos de render, pues ahí sí que puede ser interesante. Para una imagen fija, yo de verdad os recomiendo que os acostumbréis a usar el desenfoque de cámara. Tarda un poco más el render, pero los resultados son de una calidad tremenda y los tiempos no son tan malos. Pero vamos a ver cómo se haría en postproducción. Ahora que ya tengo separado esto, también tenemos aquí nuestro pase de profundidad. A ver, debería ser nuestro pase de profundidad, sí. Vamos a hacer algo muy parecido a lo que hemos hecho antes, pero lo vamos a separar pues, por dos capas. Vamos a añadirle primero a nuestra capa superior, a nuestro primer plano, un desenfoque. En este caso, como está casi todo en el mismo plano, no me voy a molestar en hacerlo con un pase de desenfoque. Voy a desenfocar toda la planta con el mismo valor, ¿vale? Es una cosa que no necesariamente es físicamente correcta, pero que en este caso me lo puedo permitir porque no se nota. Si os fijáis, automáticamente el resultado es muchísimo mejor que el que teníamos antes. Solamente porque como está separado, pues sí que tenemos información de lo que hay detrás y por lo tanto el desenfoque es perfecto. No hay ningún problema. Conseguir esto con una sola imagen, ya os digo, es muy difícil o imposible sin Deep Compositing. Y ahora solamente tenemos que añadirle el desenfoque a la otra parte. Vamos a hacer un iris un poquito más complejo también. No quizás uno tan viejo como el que hicimos antes, porque no siempre tenemos que emular una fotografía hecha con una cámara de hace 60 años, ¿vale? Esto es una cosa que se ve mucho, pero no es necesario. Podemos hacer también una foto con una cámara moderna. Vamos a hacer una cosa así, que no sea muy bestia, pero que introduzca pues, un poquito más de detalle a nuestro efecto de desenfoque. Y ahora simplemente puedo copiar este desenfoque. Voy a copiar. Y se lo voy a pegar a mi capa de fondo. Pero a esta capa de fondo sí que le voy a asignar un canal de profundidad. Y ahora voy a decirle que quiero enfocar, por ejemplo, ahí atrás. De manera que combinando estas dos capas tengo el primer término desenfocado, sin ningún problema, está todo perfecto y todo parece una imagen única, no se nota que son dos planos independientes. Este tipo de recursos son los que vais a tener que utilizar para hacer desenfoque en postproducción. Por eso yo honestamente desde hace ya pues, un par de años apenas lo hago nunca en postproducción. Directamente renderizo mi render con su desenfoque de cámara que queda súper bien y ya está. ¿Vale? Pero bueno, es una manera de aprender cómo se hace, siempre es interesante saber cómo se hacen este tipo de cosas y como siempre espero que os haya resultado interesante y que os ayude a mejorar vuestras imágenes. Si os ha gustado me encantaría que le recomendarais este canal a vuestros amigos o cualquier persona que penséis que también puede estar interesada en esta información. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima.